Bienvenidos a Nación Primera Era, un canal creado por y para jugadores de mitos y leyendas, y el día de hoy, y continuando con la serie de videos, tenemos la ira del Nahual, que sería, sería el tercer oráculo 2022 que revisaremos a continuación. Como siempre, si no están suscritos al canal pueden suscribirse, y aquellos que ya están suscritos pueden activar la campanita de YouTube para que así les avise cada vez que subimos un video. Y sin nada más que agregar, vamos a pasar directamente a revisar las cartas. Voy a agrandar aquí para que todos podamos leer. Y bueno, vamos a comenzar con, en esta oportunidad, Auca, que dice que en el momento que tu oponente juegue un arma desde su mano, puedes jugar esta carta y mandar dicha arma al cementerio. ¿Qué es lo que nos propone el oráculo 2022? Que en el fondo ahora tiene una rata que puede ser jugada a cualquier momento para anular un arma oponente. ¿En qué se traduce esto? Que no es solamente desde la mano, sino también son de las que se ponen en juego desde otras zonas. O sea, desde el mazo castillo, desde el cementerio. Y si existiera una carta que pudiera traer cartas del destierro al juego, también se podría anular. Y que se debe anular una vez que se paga el coste y se cumplan las condiciones para que sea jugado. Después en Toki lo mismo, en el momento que tu oponente juegue un tótem desde su mano, puede jugar esta carta para mandar a cementerio dicho tótem, y en el fondo ahora Toki queda como que puede ser jugado en cualquier momento para anular un tótem oponente. Nuevamente lo mismo, que en el fondo es desde la mano y las que se ponen en juego desde otras zonas. ¿Ya? Después tenemos a Flechero. Flechero también dice lo mismo. En el fondo, en el momento que tu oponente juega un talismán desde su mano, puedes jugar esta carta y mandar dicho talismán al cementerio. Y aquí nuevamente lo mismo. Flechero puede ser jugado en cualquier momento, anula un talismán oponente. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Otra vez que son desde la mano y también los que se jueguen desde otras zonas. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y qué o cómo yo podría jugar un talismán desde otra zona? Porque, bueno, con Galdar no, porque estamos copiando una habilidad. Pero ya que se vienen cartas nuevas y, ¿no es cierto?, aparecen las razas Dragón, Caballero y Fairy, específicamente en el Fairy, vendría a estar el Mago Merlín, y el Mago Merlín te permite jugar, ¿no es cierto?, talismanes desde el mazo o el cementerio. Por lo tanto, esos también se podrían anular. Y el talismán debe ser anulado una vez que se pague el coste y se cumplan las condiciones para que sea jugado. Lo mismo que aquí pasado con, ¿no es cierto?, con Toki y con el Auca. Seguimos avanzando y tenemos a la ira del Nahual, que dice: todos tus aliados que ataquen son imbloqueables por este turno. Bueno, aquí que hay que aclarar que son solamente los que sean declarados atacantes, ¿ya? Y si jugamos ira del Nahual en guerra de talismanes, en el fondo el daño no pasa directamente al mazo castillo, ¿ya? Eso hay que dejarlo bien claro. ¿Por qué? Porque fueron bloqueados en una fase anterior. Y por lo tanto, al ser imbloqueables, solamente ganarían, por ejemplo, bono de fuerza por cartas como sello Imperial de Jade. Ahora, ojo, que también se reveló una nueva habilidad para la ira del Nahual en las cartas nuevas. Por lo tanto, lo más probable es que haya que ver si se mantiene la habilidad de la edición ira del Nahual o hay una segunda habilidad en la cofradía. Seguimos avanzando. Bueno, sacrificio humano. Dice: por cada aliado en juego, tu oponente debe pagar un oro, si no, lo debe enviar al cementerio. ¿Ya? Aquí, ¿qué es lo que pasa con sacrificio humano? Para poder lograr que se cumpla, ¿no es cierto?, que nosotros salvemos a los aliados, el sacrificio humano tiene que escribirse al revés. ¿Cómo eso? Que en el fondo, primero destruyamos todos los aliados y después, para poder ir salvándolos, ¿no es cierto?, tu oponente debe ir pagando 1 de oro por cada aliado en el fondo, ¿ya? ¿Por qué esto tiene que ser de esta forma? Porque en el fondo nosotros no podemos salvar algo que todavía no está siendo destruido, ¿ya? ¿Qué pasa con Puchado y Tesoro? Que solamente cuentan como 1 oro para pagar esta habilidad.
es decir, no podemos pagar, ¿no es cierto?, 3 aliados con Tesoro de Guayacán, y que cuando se evite que un aliado vaya al cementerio, este no vuelve a entrar en juego, ya ese aliado siempre permanece en juego. Seguimos avanzando. Tenemos a Machitún, que dice, reduce a 0 todo el daño hecho por tu oponente este turno. Y ahora, como pasaba con Arlequín, Machitún ahora también queda en respuesta, ¿ah? Pero este queda en respuesta a recibir daño en tu mazo castillo, ¿ya? Por lo tanto, no recibes daño. A diferencia de Arlequín, que era después de pasar el daño. Y también puede ser jugada para cualquier tipo de daño, es decir, daño directo o daño de combate. Por lo tanto, contra la Sai, si destruyen una Sai y te hacen daño directo, también puedes jugar Machitún contra ese daño, ¿ya? Ojo que con Machitún, los aliados que son declarados atacantes pueden disparar sus habilidades y también pueden hacer daño de combate a otros aliados, ¿ya? Por lo tanto, si por comparación de fuerza tus aliados son destruidos, eso no significa que Machitún los vaya a salvar. No, significa que solamente no pasa el daño a tu mazo castillo. Así que ojo con eso. Aquí la recomendación es, si quieres jugarlo contra daño de combate, simplemente no bloquees y después juega Machitún en asignación de daño para que no te hagan daño a tu mazo castillo en el fondo. Bueno, Solnat está escrito igual que Toki y que Auca y Flechero, que en el fondo es un aliado desde la mano, pero aquí nuevamente se escribe igual, ¿no es cierto? Que tiene una rata que podemos jugarla en cualquier momento para anular un aliado oponente. No me quiero detener mucho en Solnat de la versión de Leira Nahual porque quiero darle más oportunidad al de la cofradía, porque como ustedes ya saben, también viene una nueva versión en la cofradía, ¿ya? Seguimos avanzando. Ya, Cataratas del Iguazú dice, destruye 2 aliados en juego y juega otro turno después de este. ¿Qué se aclara aquí? Que son 2 aliados tuyos, ¿ya? Porque siempre estaba esa disyuntiva, si como dice en juego pueden ser los aliados oponentes, y no, o sea, siempre fueron aliados tuyos, ¿ya? Después que debes sí o sí jugar este talismán en tu turno. ¿Por qué? Porque el Cataratas de Iguazú lo que nos hace es jugar un turno extra. Entonces ese extra siempre está asociado a algo anterior. Y en este caso es tu turno. Al igual que Ataque Suicida, en este caso volvemos a jugar otro turno con todas las fases saltando los turnos oponentes, ¿no es cierto? Y tanto en el turno que jugamos Cataratas de Iguazú como en el turno extra podemos robar una carta para finalizar el turno como si fuera un turno normal, ¿ya? Y una vez que se acabe el turno extra, ¿no es cierto?, el juego se sigue desarrollando normalmente. ¿Cuál es la condición para poder jugar el turno extra? Que los aliados sí o sí deben ir al cementerio para jugar el turno extra. Es decir, no puedes salvar los aliados que son destruidos por la habilidad de este talismán, ¿ya? Así que cuidado con eso. Ya, acá la revolución de objeto queda exactamente, en realidad el Rapagán Mecap queda igual que revolución de objeto, que en el fondo dice, busca una carta aliada en el castillo oponente y ponlo en tu línea de defensa, ¿ya? Aquí no me quiero detener mucho porque quizás quiero leer la de la cofradía, porque aquí lo que nos importa es esto, que tanto la versión de la Ira Nahual y la versión de la cofradía tienen el mismo nombre pero distinta habilidad, ¿ya? Esta revolución de objeto busca en el mazo oponente y la revolución de objeto de la cofradía busca en nuestro mazo, ¿ya? Por lo tanto, se debe respetar el máximo de copias permitido en el mazo castillo entre ambas versiones, ¿ya? Por lo tanto, si el máximo son 3 cartas para todas las cartas que no son únicas, podemos colocar, por ejemplo, 2 de la Ira del Nahual y una de cofradía. Y si el formato hace que la carta sea única, tiene que ser una entre ambas versiones. Así que ahí siempre respetar eso. A ver, seguimos bajando. Aquí no hay nada importante, la verdad. Bueno, acá, por ejemplo, en el Huáscar y Atahualpa, que dice que todos tus aliados defensores no reciben daño, se aclara que son solamente los declarados bloqueadores y no reciben daño de combate, ¿ya? ¿En qué se traduce eso? Que
por ejemplo, si los aliados oponentes superan en fuerza a tus aliados, la diferencia pasa como daño a tu mazo castillo, pero tus aliados no son destruidos. ¿Ya? Por el contrario, si los aliados oponentes igualan o tienen menos fuerza que los aliados oponentes, no pasa daño a tu castillo y solo los aliados oponentes son destruidos, ¿ya? Y aquí en el fondo, si son destruidos por habilidades o efectos de carta, no, en el fondo no los puedes proteger este turno por la habilidad de este talismán en el fondo. Seguimos con Makun. Dice, elige un chamán en tu cementerio y cámbialo por uno que esté en juego, ¿ya? ¿En qué se traduce eso? ¿O cómo quedó para poder ordenar este talismán? En el fondo, destruimos uno de nuestros chamanes en juego y luego buscamos un aliado de rachazamán en el cementerio y lo ponemos en juego sin pagar su coste, ¿ya? O sea, el chamán que sale del juego se considera destruido y tiene que ir primero al cementerio para después colocar el otro chamán. Entonces aquí se aclara que primero se destruye y después colocamos al otro en juego. El chamán que es destruido dispara, el chamán que es destruido, si dispara una habilidad, esta se realiza primero ya, y luego se pone el otro chamán en juego. El chamán que es destruido debe ir al cementerio para poder poner el otro chamán en juego, ¿no es cierto? Eso es prácticamente igual como condición para todas las cartas cuando son destruidas. No podemos buscar el mismo chamán, pero sí otra copia de ese mismo chamán que tengamos en el cementerio. Ojo con eso. Y al igual que por ejemplo Taranubi, el chamán que es puesto en juego se considera una carta nueva, por lo tanto debe cumplir sus condiciones para entrar en juego y puede disparar sus habilidades al entrar en juego, que yo creo que es lo más importante y lo que nos importa en Makun. Al igual que Hades, debe el aliado que es puesto en juego se ubica en la línea de defensa y no puede ser declarado atacante, ¿no es cierto? Este turno, a menos que una habilidad se lo permita. Y si jugamos Makun en Guerra Talismanes, el aliado no puede bloquear. O sea, el chamán que es puesto en juego no puede bloquear. ¿Por qué? Porque nuevamente, ¿no es cierto?, es una fase anterior a esta, la declaración de bloqueo en el fondo. Sigamos avanzando. Bueno, aquí por ejemplo el Tótem del Perro dice, elige un aliado en juego y todos tus aliados serán de ese tipo. Aquí se aclara que es cuando entra en juego, eliges una raza de aliado en juego y mientras Tótem del Perro está en juego, todos tus aliados serán de esa raza. Ya, es solo tus aliados en juego, es solo tus aliados en juego. No, los que estén en el mazo, en el cementerio, no ganan esa raza, ya. Y en el fondo, cuando hacemos que un aliado tenga una nueva raza, ya, esta siempre va a ser la nueva raza. Si es que tenía una anteriormente, aquí en Primera Era no existe las doble razas, ya. O sea, siempre la raza nueva viene a reemplazarla. Y si el aliado, por ejemplo, no tiene raza, esa vendría a ser su nueva raza en el fondo, ya. Sigamos avanzando. Por ejemplo, ya, Tótem de Conejo dice, si un aliado que tenga el juego destruido, para salvarlo puede destruir en este tótem. En el fondo, en el momento que uno de los aliados sus destruidos, puede destruir al Tótem de Conejo para salvarlo, ¿ya? ¿Qué significa salvarlo? Lo que siempre hemos dicho, porque cuando se evita que un aliado se salva, este aliado no sale del juego. Y el aliado que es salvado bajo ningún motivo vuelve a entrar en juego, ¿ya? Y aquí los aliados que como condición deben ir al cementerio para cumplir su habilidad, que en el fondo, por ejemplo, en Cataratas del Iguazú, como dijimos, pueden ser salvados, pero no harían efectiva su habilidad, ¿ya? Entonces, en el caso de Grossland, como aquí da el ejemplo, para buscar el oro, debe ir sí o sí al cementerio, pues no hay excepción. O sea, si no va al cementerio, no podemos buscar el oro. Entonces, en la práctica, ¿qué nos dice? Que podemos salvar aliados que cuando son destruidos hacen algo, pero finalmente su habilidad no sería efectiva, ¿ya? Seguimos avanzando. Podríamos detenernos, por ejemplo, ya en el Tótem de Guanaco, que es una carta bien icónica. Dice, a tu oponente le cuesta un oro más jugar sus cartas, ¿ya? Aquí aclarar más que nada que el coste de las cartas aumenta en 1 de oro,
¿ya? Que el oponente no debe pagar un oro por las habilidades, ni tampoco bajo ningún motivo por los oros, porque obviamente los oros no tienen coste en el fondo, ¿ya? Y si tenemos 2 tótems de guanaco, el oponente debe pagar 2 de oro adicionales y así sucesivamente. Y acá, por si acaso, la versión de la ira al Nahual y la cofradía tienen una diferencia en el nombre. El tótem de este se llama tótem de guanaco y el de la cofradía se llama tótem del guanaco y con H. Pero para todo efecto de juego se consideran que tienen el mismo nombre. Después el tótem de cocodrilo, dice tu oponente antes de poner un oro en juego debe pagarlo con otro oro antes. ¿Qué significa eso? Que tu oponente para poder bajar un oro desde su mano a la reserva de oro debe pagarlo con otro antes. ¿Ya? Bueno, esto ¿qué significa en el fondo? Porque si no tiene cartas de oro no puede bajar más oro derechamente, porque no lo puede pagar con otro. ¿Ya? No es necesario pagar, o sea, tu oponente no debe pagar por la habilidad de, ¿no es cierto?, de las cartas. Eso, al igual que en este caso guanaco, en este caso no se paga por habilidades de cartas, solamente al bajar el oro. ¿Qué más? Que no podemos generar oros virtuales para poder pagar el oro de cocodrilo. ¿Por qué? Y esto es súper importante y tiene que ver con el orden en que ocurren las cosas, en las fases, ya que bajar oro desde la mano es la primera acción que debemos realizar en la fase de vigilia. Ya, por lo tanto, por eso dice que si no tienes cartas de oro en juego, ya no puedes bajar más oro. O sea, podríamos decir que sería como una win condition. ¿Ya? ¿Qué más? El oponente sí puede poner oro en juego por habilidad o efecto de carta, más o menos similar a la quilla. En el fondo no se pueden bajar de la mano, pero sí se pueden colocar oros por carta y también puede generar oros virtuales. ¿Ya? Y también lo mismo, pues, o sea, si hay 2 tótems de cocodrilo, el oponente debe pagar 2 oros por cada oro y así sucesivamente. Y acá el ejemplo que puede poner oro en juego por habilidades de carta como Cuerno de Adumbla o Arco de Oro, como les decía al principio. Sigamos avanzando. Bueno, aquí quiero detenerme un poquito, bien breve, en Tótem del Puma, que dice que ningún jugador puede bajar más oros y cualquier jugador puede botar 3 cartas de su castillo para destruir este tótem. ¿Qué es lo que quiero recalcar en esta habilidad? Que en el fondo, bueno, la habilidad de poder destruirlo hay que realizarla sí o sí en la fase de vigilia o en guerra de talismanes y en el turno oponente solo en guerra de talismanes. ¿En qué se traduce esto? Que si en el fondo comienza el turno y Tótem de Espuma no fue destruido, no puedes bajar oro, ¿ya? Es decir, tienes que esperar hasta el otro turno. ¿Por qué? Porque nuevamente lo mismo, pues bajar oro desde la mano es la primera acción que se tiene que hacer en la fase de vigilia, por lo tanto, si tú ya no bajaste oro y activas la habilidad de este tótem, significa que ya no bajaste cartas de tu mano. O sea, que ya no bajaste cartas de oro de tu mano. Y aquí nuevamente lo mismo. Que en el fondo se pueden bajar, o sea, se pueden poner oro en juego por efecto de habilidad y también se pueden generar oro. Son solamente los que se juegan de la mano. Y aquí el ejemplo de nuevo que se pueden poner oro en juego por Cuerno de Adumbla o Arco de Oro. ¿Ya? Sigamos avanzando. Por aquí empezamos con las armas. Bueno, me voy a detener en Cerbatana porque igual es icónica. Dice que si su portador es bloqueado, tu oponente se descarta todas las cartas de tu mano. De aquí, ¿en qué es lo que me quiero detener? Que las cartas se descartan al momento de la declaración de bloqueo. ¿Qué quiere decir esto? Que si el portador ataca y no se le declara un bloqueador, ahí es cuando el oponente se descarta de todas las cartas de su mano. La única excepción es que si por alguna habilidad o efecto el ataque es cancelado, pero en respuesta al ataque, ¿ya? Sería como la única excepción cuando no se debe descartar la mano. ¿Por qué? Y esto es importante porque en el fondo con Cerbatana no alcanzamos a llegar a la guerra de talismanes. Y ahí hay una gran confusión. Pues la gente quizás cree de que alcanza a llegar a guerra de talismanes y ahí puede, ¿no es cierto?, quizás sacarse el aliado y no. Las cartas son descartadas al momento de la declaración de bloqueo. Seguimos avanzando.
Y vamos con la arma. Bueno, acá en arco y flecha me quiero detener en algo también brevemente. Bueno, dice, esta aliado gana fuerza igual al número de cartas oro que tenga en juego. Y aquí lo que quiero destacar esto. Que Puchado y Tesoro de Guayacán se consideran una sola carta. Por lo tanto solo ganaría uno de fuerza. Más que nada por si alguien no lo sabía. Siempre puede venir gente nueva y ver los videos. Y también los oros virtuales no cuentan como cartas de oro. Seguimos avanzando. Bueno, acá en Machi me quiero detener un poquito porque, bueno, la habilidad es que pagamos uno de oro y un aliado oponente tiene fuerza 0 hasta el final del turno. ¿Ya? ¿Qué es lo importante acá? Ya, esta habilidad podemos pagarla tantas veces como queramos. Eso siempre ha sido así. Pero si lo hacemos en guerra de talismanes, siempre se debe respetar la sucesión de prioridades. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente podemos pagar uno de oro y después esperar que el oponente active, juegue habilidades, ¿no es cierto? Talismanes, habilidades de carta. Y recién ahí después, cuando la prioridad vuelva a nosotros, ¿no es cierto? Podemos volver a pagar uno de oro. Por lo tanto, en la práctica no podemos llegar, por ejemplo, si queremos dejar 5 aliados con fuerza 0 en guerra de talismanes, no podemos llegar y pagar los 5 oros de uno. Tenemos que ir alternándonos con el oponente. ¿Ya? ¿En qué más se traduce esto? Que en realidad podrían en guerra de talismanes sacarnos a la Machi del juego antes que podamos dejar a todos los aliados oponentes sin fuerza. Y aquí lo mismo que por ejemplo con Gorgonas, que el último modificador de fuerza siempre prevalece sobre... O sea, el último modificador de fuerza que se le hace al aliado prevalece sobre el efecto de Machi, ¿ya? O sea, si por ejemplo con Machi lo dejamos en 0 y después el oponente le da fuerza, ese bono de fuerza va a ser el que se va a mantener. Nosotros tendríamos que volver a pagar uno de oro para volver a dejarlo en fuerza, ¿ya? O sea, para volver a dejarlo en fuerza 0, perdón. Si me escucho medio distinto es porque estoy resfriado esta semana, por si acaso. Seguimos avanzando en este oráculo. Ya, acá el Kenos. Me quiero detener en el Kenos porque esto es una pregunta recurrente. Dice, puedes destruirlo cuando quieras y un aliado oponente tendrá fuerza 0 hasta el final del turno. Y aquí en términos prácticos el Kenos nunca ha sido en cualquier momento. En el fondo es como cualquier carta que puedes destruirlo para que un aliado en el fondo oponente tenga fuerza 0 hasta el final del turno. ¿En qué se traduce esto? Es lo mismo, que es que si lo hacemos en el turno oponente solo podemos hacerlo en guerra de talismanes, ¿ya? Y al igual que todas las cartas que si son destruidos, ¿no es cierto? O sea, al igual que todas las cartas que nosotros podemos destruir, si es destruido por habilidad o efecto de carta, no activa su habilidad, ¿ya? Y aquí lo mismo que Machi. En el fondo... Perdón. En el fondo, si dejamos con 0 un aliado oponente y ese aliado oponente gana fuerza, ese efecto va a prevalecer sobre el efecto, ¿no es cierto?, de Kenos. Sigamos avanzando. Bueno, acá en el Runo Urutungu, perdón, dice, cuando entra al juego puedes buscar un tótem y ponerlo en juego. Se aclara que es en el mazo castillo, ¿no es cierto? Después tenemos al famoso Inti. Bueno, el Inti dice, cuando entra al juego destruye 2 oros de tu oponente. Y acá, bueno, se rectifica una vez más lo que siempre se ha dicho, lo que lo ha dicho en el DAR y lo que todo el mundo dice, que en el fondo siempre han sido a elección los oros, ¿ya? Que deben ser 2 oros y Puchado Tesoro de Guayacán, ambos son cartas de oro, por lo tanto puede destruir ambas con Inti. No hay problema en eso. Y Inti es carta única, ¿no es cierto? No lo dice la carta, pero es carta única según los manuales de la época. Seguimos avanzando. Ya vamos como más o menos en la mitad de la edición. Ya, acá me quiero detener en el Tlaloques. El Tlaloques dice gana más 2 a la fuerza por cada chamán en juego. Bueno, el Tlaloque originalmente es de raza guerrero y al parecer no cambia eso. Pero la rata dice lo siguiente. Más o menos lo mismo que pasaba con Litasi. Que Tlaloque gana más 2 a la fuerza, pero solamente por tus aliados de raza chamán, ¿ya?
Entonces en el fondo su fuerza es variable y depende en todo momento de los chamanes que tú controles. Nuevamente lo mismo, es un cambio que se implementó para el tema del racial. Y mi opinión es lo mismo respecto a la Itacio. En el fondo encuentro que es totalmente innecesario, pero en el fondo así quedó. Así que ustedes, bueno, digan si les gusta este cambio o no abajo en los comentarios, ¿no es cierto? Si bien el Traloque es una carta que se juega, ya se jugaba poco, quizás con este cambio se va a jugar menos en realidad. Porque en el fondo, como es de raza guerrero y gana por los chamanes, no es muy difícil jugarlo, sobre todo en el racial. Hay veces que se permite para chamán, hay veces que se permite para guerrero. Vamos a ver si más adelante finalmente lo dejan de una o de otra raza. Pero de momento, y como está en el oráculo, queda así nomás. Siendo guerrero y que gana solamente por nuestros chamanes en juego. Seguimos avanzando, a ver. Aquí me voy a detener en el huracán en un detalle más que nada porque dice, bueno, huracán puede atacar cuando entra en juego, coma, al final del turno que ataque es destruido. Y aquí, más que nada, comentarles que se separaron las habilidades. O sea, puede atacar cuando entra en juego, punto, y si ataca al final del turno es destruido, ¿ya? Es un detalle nomás porque en el fondo no es necesario que ataque el turno que entra en juego, ¿ya? Solamente el turno en que ataque es destruido. Ahí para esa pequeña aclaración. Y también que si ataca ese turno y debemos destruirlo, podemos salvarlo con Tótem de Conejo y Amor de Valkyrie. Sigamos avanzando y nos detenemos en Chax. Chax dice, para entrar en juego, descártate de todas las cartas de tu mano. ¿Ya? Acá en el fondo, lo que hay que aclarar es que, bueno, cada vez que juguemos Chax, ¿no es cierto?, nos descartamos la mano, pero lo que quiero hacer hincapié acá es que para poder, ¿no es cierto?, poner esta aliado en juego, debemos por lo menos tener una carta en la mano, ¿ya? O sea, Chax no se puede jugar si no tenemos carta en la mano. ¿Por qué pasa esto? Porque en el fondo, al ser una habilidad para entrar en juego, debemos sí o sí por lo menos descartar una carta. O sea, se tiene que cumplir que estemos descartando la mano. Y eso se cumple descartando mínimo una carta, ¿ya? Y Chax es carta única, eso ya lo sabemos, ¿no es cierto? Porque lo dice en el mismo cartón. Sigamos avanzando. Bueno, acá me quiero detener en Guerrero Águila y en Lautaro. Bueno, ambos ganan fuerza por... Bueno, el Guerrero Águila gana fuerza por los guerreros destruidos. Y el Lautaro gana fuerza por los aliados destruidos, ¿ya? Aquí más que nada lo que quiero aclarar es que no sé por qué alguna vez se comentó o alguien dijo de que ganaba fuerza por los guerreros que estuvieran en el cementerio el Guerrero Águila, y no es así. Y en el caso de Lautaro tampoco gana fuerza por los aliados que estén en el cementerio. Solamente cuando son, en el caso de Guerrero Águila, son los que son destruidos mientras Guerrero Águila esté en juego, ¿ya? Y en el caso de Lautaro son solamente los que son destruidos por la habilidad de Lautaro, ¿ya? Solamente hay un pequeño detalle en estas dos cartas que en el fondo no se juegan para nada, pero nunca está mal, ¿no es cierto?, aclararla. Seguimos avanzando. Ya estamos terminando en todo caso. Bueno, aquí están los guerreros, ¿no es cierto? Y me quiero detener en específico en esta, la Aziguatil, que dice, puede bloquear a más de un aliado. ¿Qué significa esto? Que puede bloquear a más de un aliado oponente a la vez y no es necesario agotar su fuerza. Como en el caso de Nokchen, que no lo revisamos, pero en el caso de Nokchen, sí es necesario agotar su fuerza, ¿ya? ¿Qué se traduce eso? Que puede bloquear cuantos aliados oponentes como quiera, ¿ya? Y en el fondo, si bloquea dos aliados oponentes o más y la suma de la fuerza supera a la de este aliado será destruido y la diferencia pasa al mazo castillo. Pero si este aliado iguala en fuerza a los aliados bloqueados, tanto los aliados oponentes como este aliado serán destruidos y no pasa daño al mazo castillo, ¿ya? En el fondo, o sea, resumiendo un poco, puede bloquear la cantidad de aliados que necesite, pero sin agotar su fuerza. Pero eso no significa que si lo superan en fuerza no vaya a pasar daño, ¿ya? Eso siempre es así. Siempre que se supere la suma de la fuerza, el daño va a pasar.
Y por último, ¿cómo se decide el orden en que estos aliados bloquean? El aliado, ¿no es cierto?, bloqueador, o sea, el jugador defensor escoge el aliado a bloquear. Pongamos un ejemplo. Supongamos que me atacan dos aliados de fuerza 2 y un aliado de fuerza 3, ¿ya? Yo puedo decidir bloquear a todos estos aliados por igual, pero si quiero, puedo escoger bloquear primero al aliado de fuerza 3 y un aliado de fuerza 2, en vez de bloquear primero a los dos aliados de fuerza 2. Cosa que se destruya también, cosa que se destruya un aliado de fuerza 3 y 2 y no solamente dos aliados de fuerza 2. No sé si me explico bien. O sea, podemos escoger el orden en que bloquear. Y así podemos decidir a quién bloquear primero para que nos convenga destruir un aliado de mayor fuerza. A eso es lo que voy. Seguimos avanzando, ya vamos terminando poquito. Bueno, aquí me quedo detener en el chasqui un poquito porque, bueno, dice no puede atacar y si recibe daño para ser destruido puedes pagar 1 de oro para que siga en fuego. ¿En qué me quiero detener? Es que en el fondo si es destruido por daño de combate podemos pagar 1 de oro para salvarlo. Y aquí nuevamente lo mismo, que en el fondo cuando salvamos a un aliado evitamos que vaya al cementerio y el aliado que es salvado bajo ningún motivo vuelve a entrar en juego, ¿ya? ¿Qué pasa con el daño? O sea, si nosotros con Chasqui bloqueamos a un aliado oponente y este lo supera en fuerza, siempre, pero siempre la diferencia pasa como daño. Pero, como podemos pagar 1 de oro, ¿no es cierto? Podemos salvar para que no sea destruido por daño de combate, ¿ya? Ahora, si el Chasqui lo destruyen por habilidades o efectos de cartas, no podemos pagar 1 para salvarlo, porque es solamente por daño de combate. Sigamos avanzando, ya vamos terminando. Aquí tenemos los guerreros sin habilidad que vamos a revisar después en la cofradía. Vamos avanzando. Bueno, el Cuchibilu pareció como revisamos el Van Helsing o el Caballero Negro, pero aquí son todas tus bestias, ¿ya? Por lo tanto, Cuchibilu se bonifica a sí mismo, ¿ya? También gana el bono de fuerza permanente. Seguimos avanzando. Bueno, no hay mucho más que agregar, salvo que me voy a detener en estas últimas dos cartas, que son Puchao y Tesoro de Weigan. Ya, Puchao dice que devuelve 1 oro a tu mano, luego pone esta carta en tu reserva de oro. Al utilizarlo cuenta como 2 oros. ¿Qué nos está diciendo en el fondo? Que para poder ponerlo en juego debemos subir una carta a la mano. Esa es como la condición para jugarlo, ¿ya? Y en el fondo al utilizarlo tenemos 2... Perdón. Bueno, ¿qué significa esto? Que si no tenemos oro en juego no lo podemos bajar desde la mano ni tampoco poner por habilidades de carta, ¿ya? Si Puchao llegara a perder la habilidad, cuenta como solamente 1 oro, ¿ya? Y importantísimo, no se pueden dividir los oros de Puchao, ¿ya? No son de libre exposición, por lo tanto puedo pagar una carta de coste 1 o 2, pero no 2 cartas de coste 1, ya, eso es importantísimo, no se pueden dividir los oros. Después Tesoro de Guayacán dice destruye 2 aliados en juego y pone esta carta en tu reserva de oro, al utilizarlo cuenta como 3 oros, ya. Nuevamente lo mismo, para entrar en juego debemos destruir 2 de nuestros aliados, ya. Aquí dice 2 aliados en juego y nuevamente son solamente 2 de nuestros aliados. ¿Qué más? Que si en el fondo no tenemos aliado en juego, no podemos bajarlo desde la mano, ni tampoco ponerlo en juego para habilidades de carta. Tesoro de Guayacán tampoco se puede separar para... Tesoro de Guayacán se considera solamente una carta y si pierde la habilidad cuenta como 1 oro también, al igual que Puchao. Y ahora sí, tampoco se pueden dividir los oros. Por lo tanto, podemos pagar una carta de coste 1, 2 o 3. Pero no podemos pagar 3 cartas de coste 1, ¿ya? Y la condición aquí, como siempre les dije, cuando un aliado destruido debe ir al cementerio para poder colocar este oro en juego. O sea, no podemos salvar los aliados porque si no, no podríamos poner el Tesoro de Guayacán en juego. Así que eso ha sido todo por hoy respecto a la edición La Ira del Nahual, ¿ya? Como siempre, si les gustó, recuerden dejarle un me gusta al video.
Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que se encuentran abajo en la descripción y los invito a ver las demás versiones de estos oráculos. Adiós.